¿Cuántos hay? Bien, 46. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la penúltima clase junto al doctor Eduardo Sheines. Te damos la bienvenida y quiero hacer 2 o 3 primero anuncios parroquiales. La primera, como les dije, el lunes empezamos nuestro congreso y no puede haber nadie de primer año sin estar inscripto y ver el congreso, porque el primer examen del curso va a ser sobre el congreso. Y aparte porque da puntos para la recertificación que van a tener que hacer dentro de 5 años. Así que si alguien no tiene beca o algo, nos escriben su mail por acá y vamos a hacer lo posible por conseguírsela. Pero no puede faltar nadie al congreso, no hay ningún pretexto, porque le estamos ofreciendo nosotros la beca a todos los residentes del primer año para que estén todos en el congreso. La segunda cosa es que hoy vamos a cambiar la idea esta de preguntarle solo a los que tienen cámara, le vamos a preguntar a los que no tienen la cámara abierta, así los conocemos. A ver si tenemos un poquito más de interacción y de paso ya estamos terminando el curso y los queremos conocer. Y la última cosa es, bueno, feliz Día del Médico para todos y que tengan un buen año, si no nos llegamos a ver. Creo que después del congreso nos queda una clase, así que a los que nos veamos los saludaré y a los que no, buen fin de año. Adelante, Edu. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Me adhiero al deseo de feliz día para todos los colegas. Y es un año, sabemos, muy difícil, así que esperemos pasarla de la mejor manera lo que resta de año y esperemos iniciar un mejor año, que estoy seguro que así va a ser. Así que bueno, vamos a ir a lo nuestro y en la cuarta charla de este curso virtual vamos a hablar de artritis cristálicas y enfermedades degenerativas. Como ustedes saben, las artropatías cristálicas son aquellas artritis secundarias al depósito precisamente de cristales, ya sea en el líquido o en la membrana sinovial. Por eso es que muchas veces, si uno quiere hacer un diagnóstico exacto, no solamente debemos extraer líquido, sino también, si podemos, extraer tejido. A veces el líquido da negativo para alguno de estos cristales y, sin embargo, en la membrana sinovial sí podemos encontrar esos depósitos cristálicos. Y los cristales más frecuentes son los de urato, seguidos por aquellos que contienen calcio, y de estos son varios. Los más comunes es el pirofosfato y los cristales de fosfato cálcico básico, habitualmente estos denominados como cristales de hidroxiapatita. Vamos a hablar de gota y de pseudogota, básicamente. La gota, esto es un pequeño repaso que ustedes todos conocen muy bien, pero para introducirnos en el tema radiológico específicamente, conviene decir unas pocas palabras. La gota es una enfermedad que se caracteriza por hiperuricemia y episodios recurrentes de artritis, y puede evolucionar hacia una artropatía crónica con la presencia de tofos, que son depósitos de cristales de urato monosódico. Y las artritis por pirofosfato cálcico pueden ser también agudas, como la gota, de ahí que se lo denomina también clínicamente como pseudogota. Y en general aparecen después de los 60 años, por lo que se la puede ver asociada a la osteoartritis. Algunos dicen que la osteoartritis predispone al depósito de estos cristales de pirofosfato de calcio, y otros autores hablan al revés, que esos depósitos de cristales de pirofosfato de calcio predisponen más a la osteoartritis. Vaya a saber cuál de los dos tiene razón. Pero las dos teorías pueden ser bastante lógicas. Es muy común encontrarlas asociadas. Entonces, adentrándonos ya en la radiología, vamos a ver en este dedo, en esta tercera próxima interfalángica, vemos la presencia de esa tumefacción muy grande alrededor de la articulación, pero que prácticamente llega a toda la falange, con la presencia de esto que es un quiste. Y ese quiste, como habíamos visto en otras oportunidades,
ese quiste, si rompe la cortical, va a ser una erosión. Y como ustedes verán, ese quiste está excediendo lo que es la epífisis, llega ya hasta la metáfisis. Entonces sabemos que una tumefacción semejante con ese quiste tan grande, lo más probable es que sea de gota y no de una artritis reumatoidea o de una artropatía psoriática. Otro ejemplo que también ya habíamos visto, vamos a tomar esta articulación, esta tercera, esa tercera próxima interfalángica, si ustedes ven, tiene una erosión que tiene un halo de esclerosis. En cambio esta es una cuarta PIF, cuarta próxima interfalángica, que tiene erosiones marginales, que tiene un pinzamiento regular y uniforme común a cualquier proceso artrítico, pero acá no tiene la esclerosis. Entonces, esta placa es muy interesante. Si uno analiza solamente esta, vamos a pensar que por qué no tener una artritis reumatoidea. Tiene ese pinzamiento regular uniforme, erosiones marginales. Es raro que sean estas erosiones tanto del margen del lado cubital como del lado radial. Es muy raro, pero pueden existir. En cambio, si tenemos esta otra erosión, vamos al otro lado, si tenemos esta tercera próxima interfalángica, que tiene una tumefacción de partes blandas, que tiene el pinzamiento regular y uniforme, pero tiene esta erosión que corre en el eje longitudinal de esa segunda falange, eso es bien de gota y no puede ser confundida con ninguna otra patología. Y si vamos a esta otra erosión, que también es marginal, que es en saca-bocado, pero si se fijan tiene el halo de esclerosis, que eso también habíamos dicho que de ninguna manera corresponde a una artritis reumatoidea, porque las erosiones características de esta enfermedad no tienen un aumento, o sea, no tienen una esclerosis rodeando a esa erosión. Entonces, como verán, analizando articulación por articulación las distintas erosiones, nos llevan a tal vez distintos diagnósticos. Obviamente que uno tiene que ser unicista y saber que el paciente tiene una sola cosa. Entonces, repasando, esto puede ser compatible con una artritis reumatoidea. Esto ya es compatible con una artritis gotosa y esto, sin ninguna duda, es la erosión típica yuxtaarticular de una artropatía gotosa. Vemos acá otros ejemplos y acá tenemos esto que precisamente habla de esa erosión que hablábamos, en este caso marginal, yéndose a lo yuxtaarticular, pero también con un halo de esclerosis muy importante, muy importante. O sea que esta sola articulación nos permite inferir que el diagnóstico más probable de este paciente va a ser de una gota. Nos vamos al otro lado y tenemos en esta tercera próxima interfalángica gran erosión, bien, que llega hasta más allá de la metáfisis del hueso, o sea que es yuxtaarticular, también muy compatible con gota. Ya conviene aclarar que para hacer un diagnóstico patognomónico de la enfermedad se debe identificar la presencia de cristales de urato monosódico. Y eso se puede hacer por microscopía de luz polarizada o bien con un estudio cristalográfico. Yo con estas radiografías no tengo ningún tipo de necesidad de hacer un estudio cristalográfico porque las imágenes para mí son absolutamente categóricas. Pero para no pecar de ser demasiado, digamos, confiado, si uno quiere llegar a un diagnóstico exacto, recuerden, es la identificación de cristales. Bien, otra de las características que tiene la gota tofacia crónica, y ya no estamos hablando de un episodio agudo de artritis gotosa, sino de varios episodios, y es ahí donde podemos encontrar lesiones líticas. Lo que ocurre es que, fíjense acá cómo ha desaparecido gran parte de esa falange, por supuesto acompañado de tumefacción de partes blandas, etc. Pero lo que quiero significar con esto es que la gota, la artritis gotosa, puede dar imágenes líticas tan importantes como lo puede dar una patología tumoral o una patología infecciosa. Por supuesto que acá estamos hablando de una poliartritis, entonces no vamos a tener un proceso infeccioso acá, después se va a ir al otro lado, a la otra mano, en fin,
sabemos que eso no ocurre. O sea que si hay tantas poliartritis, evidentemente eso sería muy difícil que sea infeccioso y mucho menos tumoral. Entonces, recuerden esto, que la gota tofacia crónica, por el depósito de cristales de urato monosódico en forma prolongada, en forma crónica, puede dar imágenes líticas muy, muy destructivas. Este es un ejemplo mayor aún, de más severidad que el que les di recién, y fíjense acá lo que tiene. Fíjense que esto es la evolución de una enfermedad gotosa. Acá no participó ningún tipo de cirujano que metió mano y cortó. Esto es la evolución propia de una gota tofacia crónica muy maltratada, por cierto. Entonces, este grado de destrucción que vemos se acompaña, por ejemplo, de esto que es un quiste subcondral, que esa es la definición de una geoda. O sea, en los libros clásicos ustedes van a ver geoda, igual a gota prácticamente. No es así. La geoda no quiere decir más que un quiste subcondral. Quiste que está por debajo o por arriba del cartílago, y entonces se llama así, pero por extensión, porque se lo vio al principio, parecía que era sinónimo de gota, bueno, después se lo vio en otro tipo de artritis metabólicas, en hiperparatiroidismo, etcétera, etcétera. Así que recuerden que geoda es igual a quiste subcondral y no es una lesión que nos identifica un proceso gotoso, sino que nos hace presumir que, entre otras cosas, puede ser una gota. ¿De acuerdo? Esta es de ustedes, porque acá ya empecé a intercalar imágenes que ya vimos, así que esto escucho las opiniones de ustedes. Estas son imágenes vistas, ¿eh? A ver, la primera que no tiene acá video es Curie. Adelante, Curie. Madame Curie. Curie, PVC T103, Curie. No sé qué es Curie. ¿Está? Jorge Torres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo estás? Bien, adelante. ¿De dónde es, Jorge? Del Hospital Tornú. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de la radiografía a nivel de carpos es que se ven muy radiodensos, ¿sí? A nivel carpiano, de manera bilateral. También a nivel de partes blandas se ve que hay aumento, principalmente en el área tenar. De manera bilateral se ve bastante aumento de tejidos blandos. Y lo otro que me... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Todo esto decís vos. Sí. Estas partes blandas. Sí. Sí. Y a nivel de lo que son las DIF, principalmente de la mano izquierda, ¿sí? Generalmente en la que es la cuarta y la quinta, pareciera que tuvieran un pinzamiento severo, entre moderado y severo, y se puede constatar con la parte contralateral que también tiene un pinzamiento moderado severo a nivel de la DIF. Hay como compromiso de la tercera y la cuarta de manera bilateral. Sí. ¿Algo más ves? No me acuerdo tu nombre. Jorge. Jorge, ¿algo más ves? ¿Algo más que te llame la atención? Acá preguntan en el chat, ¿infarto óseo ponen? No sé qué. Bueno, ahora vamos a dejar. No, a mí lo que me llama la atención es eso, que se ve el carpo, los carpos se ven bastante radiodensos, como si tuvieran un proceso de por lo menos de esclerosis, impresionaría, ¿no? Con esa radiodensidad, aunque también podría ser por el aumento de las partes blandas, que se vea como superpuesta. ¿Sí? Bueno, perfecto. A mí todo esto que dijiste me sirve mucho para aclarar algunos puntos. Está bien la descripción, porque si vos ves esto que está más blanco, más radiodenso, evidentemente está más radiodenso, pero hay que considerar cómo es la incidencia, qué es lo que pasa técnicamente con esta placa.
Entonces, si vos ves los carpos así, lo primero que tendrías que pensar es, ¿no será que la placa está con el foco puesto más arriba, más en la parte distal que en la parte proximal, y que yo no estoy viendo las líneas interarticulares precisamente porque no tiene la penetración de rayos suficiente, no será muy blando? Punto 1. Punto 2. Ves muy bien las partes blandas y decís que están aumentadas. Recordá que la eminencia tenar tiene todos los músculos ahí agrupaditos, uno arriba del otro, los aductores, los abductores, los extensores, los flexores, y eso que vos te tocás ahí, si querés hacerte un globito, son todos los músculos que estás viendo precisamente ahí. Juntá el pulgar con el dedo índice y hacelo en el plano extensor, o sea, para el dorso, y vas a ver que ese bultito son todos los músculos que a vos te impresionan como un aumento de las partes blandas, que en realidad no es un aumento de partes blandas, sino que es una musculatura normal, porque tiene un buen tenor muscular como corresponde. Lo otro Edu, que dijiste, sí. No, dale, terminá antes. ¿Quién habla? ¿Yo sigo o...? Yo te digo acá en el chat, Beverly, Natalia López y otra persona más, creo que Shirley Caballero, dicen infarto óseo de la quinta DIF. Bueno, pues bien, Para que te vamos llegando. quede. Sí, vamos llegando. Dijiste también, otra vez me olvidé tu nombre, Jorge es. Jorge, Doc, sí, Jorge. Sí, bueno, Jorge. Dijiste también que tenía un pinzamiento a nivel de las distales interfalángicas, que no hay ninguna duda que lo tiene, también tiene pinzamiento en la trapecio primer metacarpiana, pero precisamente lo que más se destaca de toda la placa es esa tercer falange, o sea, la falange distal del quinto dedo. Entonces, escuché 2 veces que dijeron infarto óseo. A mí lo que me importa es la descripción. Descripción correcta lleva a un diagnóstico casi con seguridad a un diagnóstico correcto. Entonces, el infarto óseo, que es lo que tiene precisamente, está bien, pero recuerden que si uno dice, se observa una tercer falange del quinto dedo más radiodensa en forma homogénea, que no rompe la cortical, que se la ve absolutamente indemne, que no altera la forma del hueso, entonces uno está hablando de un hueso que reaccionó, porque recuerden que esclerosis es hueso más hueso, es una manera que tiene el hueso de reaccionar ante una lesión. Entonces, es un mecanismo de reacción, en este caso muy homogéneo, que no ha roto la cortical y que sí, casi con seguridad, corresponde a una secuela de un infarto óseo. ¿Y qué se hace con esto? Nada. Se le da la mano al paciente, lo felicita porque dice qué bien que respondió su hueso ante una agresión y no hizo más que cicatrizarlo. Es como si le hubiesen puesto cemento ahí para evitar cualquier tipo de alteración. Esto es completamente asintomático. Entonces, la descripción es falange distal del quinto dedo, aumento de la radiodensidad en forma homogénea sin romper la cortical. Diagnóstico, secuela de infarto óseo. Ahora bien, ¿quedan algunas dudas, algunas preguntas de todo lo que dijeron? Sobre todo vos, Jorge, de partes blandas, que dijiste de... Porque yo lo que quiero es que no convencerlos, sino que ustedes lo vean. ¿Habías visto vos ese aumento de la radiodensidad en esa falange distal? O sea, ¿habías visto esto? Hola, Lidia ¿cómo te quiere está? preguntar algo después. Sí. Adelante, Jorge, sacate la duda. No, te preguntaba si lo habías visto, si llegaste a verlo. Sí, perdón, es que tengo algo de problemas con la conexión del celular. Sí, precisamente no sabía esa radiodensidad en la tercera falange, en la falange distal del quinto dedo de la mano derecha del Sí. paciente. No, olvidémonos de Claro, derecha e izquierda porque no vamos a hacer lío. Vamos a decir a la izquierda de la pantalla y a la derecha de la perfecto, pantalla. a Sí. la izquierda de la pantalla. Sí, la había notado, pero no sabía concretamente que se trata de un infarto óseo. Me parecía así, me llamaba la atención de que era una imagen radiodensa y pensé que se trataba de un proceso de esclerosis inicialmente, ¿no?
Perfecto, pero no está mal, justamente a eso voy, que vos lo que tenés que identificar es la lesión y describirla, y después, bueno, buscar, será un infarto óseo, podrá ser otra cosa, pero en realidad lo importante es verla. Si vos no lo ves, no lo vas a detectar. Y este paciente, precisamente, que fue sometido a otros estudios pensando que tenía un tumor blástico, yo nunca había visto un tumor blástico a nivel de una falange distal. Bueno, evidentemente, si vos tenés ese concepto de que esto es una secuela de un infarto óseo, no tenés necesidad de pedirle ningún otro estudio y, por supuesto, no alarmar al paciente. Ahora sí, escucho las otras preguntas. Además del infarto óseo, las DIF, dice, ¿están pinzadas tercera y cuarta? Sí, sí, están pinzadas. El paciente tiene una artrosis. Esto fue un hallazgo. No es que se le pidió la placa por lo que tenía acá, porque esto fue absolutamente un hallazgo. Esto es totalmente asintomático. Y esto le puede dar dolor, al igual que la risartrosis, pero de ninguna manera esa falange, esto es absolutamente asintomático, no duele nada. Ni siquiera uno podría pensar, bueno, no tiene una pérdida o la función, nada, nada. Esto pasó totalmente desapercibido. Acá hay otra pregunta que dice, las imágenes radiodensas punteadas de la cuarta falange distal del cuarto dedo de la mano izquierda, esa debe ser la que está marcando, ¿a qué puede corresponder? Perfecto, muy buena la pregunta. Eso corresponde a lo mismo que la otra, pero que todavía no ha reparado lo suficiente o con lo que hizo, con ese sello de cemento, vamos a llamarlo así, fue suficiente. Lo selló. Hubo una lesión, lo selló y quedó ahí. Absolutamente asintomático, cortical indemne, recuerden eso siempre, la cortical indemne nos da un montón de buenos pronósticos. Al revés, una cortical que está rota, ahí cambia totalmente la cosa. Pero eso es lo mismo que el otro dedo, pero en grado mucho menor. Se ve que ha sido un infartito y el otro fue un flor de infarto que cicatrizó en forma homogénea toda la falange y aquí en forma parcelar. Edu, esta es una pregunta mía. Teniendo un infarto y probablemente otro parcial ahí, que todavía no consolidó, ¿vos te quedarías tan tranquilo o buscarías alguna causa de infarto óseo? Y sí, buscaría las mismas causas que las que uno busca en una necrosis ósea. Entonces, si uno sabe que... tranquilo para un tumor, digamos, pero no, para un tumor me quedo absolutamente tranquilo. Sí. Esto no es nada tumoral, segurísimo, Sí, segurísimo. pero lo estudiarías, digamos. Pero lo estudiaría, interrogaría. Una de las causas más frecuentes, hay un estudio bastante interesante no me acuerdo si es un inglés o un escocés, que había estudiado precisamente todas estas imágenes y que lo que él más encontraba era asociado al alcoholismo, pero no me acuerdo exactamente las cifras, pero ponerle un 15% y el otro 85% eran idiopáticos. O sea que estas imágenes uno las puede pensar. Si ese infarto se produce en la epífisis, va a ser una necrosis ósea, que ya vamos a ver, y eso sí es totalmente sintomático y eso tiene otra repercusión clínica y terapéutica. En cambio, esto ya son las secuelas de algo que pasó inadvertido y que el organismo se defendió muy bien. Y muchas veces, y esto lo quiero recalcar como clínico, reumatólogo, muchas veces el organismo se defiende mucho mejor de lo que los fármacos lo pueden hacer. Así que recordar que hay muchas lesiones que a veces encontramos que han pasado y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Y esto? ¿Y no lo vimos? ¿No tuvo ningún síntoma? No, muchas veces el cuerpo responde de una manera totalmente distinta en un paciente que en otro. Y también hay algunos ejemplos, algunos ya hemos visto, pero creo que hoy también les voy a mostrar ejemplos claros de cómo una misma patología en distintos pacientes se comporta de una manera diametralmente opuesta por la respuesta que tiene un organismo y el otro no. ¿Sí? No hay más preguntas, adelante. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos imágenes, si se fijan acá a nivel de esta segunda metacarpofalángica, se ve en forma muy tenue unas imágenes más radiodensas que están como pelotitas
que se ven claramente en esa segunda metacarpofalángica. Si ven, no tiene prácticamente ninguna alteración ni en el espacio articular, no tiene nada, pero solamente tiene eso. ¿Qué nos obliga a pensar esto en una artritis cristálica? Vamos a ver esta otra, que se ve mejor. Observen esto, estas pelotitas que aparecen en la región periarticular o intraarticular en esta segunda y tercera metacarpofalángica. Ustedes dirán, bueno, sí, pero tiene subluxaciones. Sí, tiene artrosis, sin ningún tipo de duda, tiene artrosis. Pero esto es lo que más nos llama la atención. Entonces, cuando uno observa un paciente, en general, como les decía antes, arriba de 60 años, que tiene su artrosis, pero que además presenta un episodio tal vez agudo, el paciente dice, de repente se me puso caliente, colorado, esta, bueno, no les va a decir segunda metacarpofalángica o tercera, pero le va a decir acá, se me puso caliente, colorado. Bueno, pensar que además de su artrosis, puede estar cursando un episodio de una pseudogota, de una artritis por depósito de cristales, que en general son pirofosfato de calcio. Perdón, no, pensé que había otra parecida, pero está después. Entonces recuerden esto, sobre todo a nivel de segunda y tercer metacarpofalángica, uno puede encontrar esas calcificaciones. En este caso es para ver un típico tofo gotoso en un codo, y ya con alguna erosión en el olecranon, como se ve acá. Eso también es propio de una artritis gotosa no aguda, sino crónica, una gota tofácea. Aprovecho porque no lo dije antes, cuando uno tiene un paciente que tiene un primer episodio de artritis gotosa, no se les ocurra pedir una radiografía para ese, no sé, vamos a ponerle una podagra, el dedo gordo que se le hinchó, porque no nos va a aportar nada más que un dedo hinchado, y ese dedo hinchado lo estamos viendo clínicamente. Entonces, someter al paciente a un traslado para hacerse la placa, que ya de por sí está hiperdolorido, no se justifica. Otro depósito de cristal, esta es la típica condrocalcinosis, condrocartílago, calcinosis, o sea, calcificación del cartílago, que, vuelvo a repetir, en general son pirofosfato de calcio. No sería de extrañar encontrar otro tipo de cristales, a veces hay cristales mixtos, inclusive se ha visto también la presencia de cristales de urato monosódico y cristales de pirofosfato de calcio en una misma articulación. Y recuerden que si ustedes hacen una artrocentesis y buscan ahí estos cristales, a veces les da negativo y es conveniente, si ustedes pueden, si tienen esa aguja de Parker-Pearson, que no sé si actualmente hay alguna mejor, pero que se puede obtener con la misma punción con la que hacen la artrocentesis. Con esa aguja uno puede obtener un poquito de material de la membrana sinovial y ahí es mucho más fácil encontrar el depósito de estos cristales. Vemos un perfil de rodilla, miren esta doble línea, esta línea que va por detrás del cóndilo, también hay otras líneas, todo esto es por pirofosfato de calcio. Recuerden que es bastante frecuente y está subdiagnosticado. Quizás la gota está hiperdiagnosticada porque cualquier dolor en el dedo gordo del pie, el 90% de, yo diría, de la gente y el 70% del médico. Con la grabación que tiene. No va a grabar. Perdón, César, bajala. Ahora sí. Les decía. Perdón. No, está. Les decía que. ¿La pregunta? Sí, preguntar. La radiografía de mano anterior, antes de que pasen estas imágenes, había preguntado la última de mano. ¿Esta? Sí. En la falange, en la segunda falange, de los dos primeros dedos de las ambas manos, esas imágenes que se encuentran en la parte interna. Sesamoideo debe ser. A ver, no. Me parece que está diciendo los sesamoideo, ¿no? No. En la falange, entre la falange, las interfalángicas, proximales, distales, si se puede observar, hay una hiperdensidad redondeada. ¿En qué dedo, perdón? En el primer dedo, en la falange. Ajá, bueno, en ambas. Eso es lo que le decía el doctor Graf. Estos son huesos sesamoideos. ¿Esas dos?
Estos son huesos sesamoideos que nunca faltan a nivel de metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Son huesos supernumerarios que son cientos y aparecen en distintos lados, pero nunca faltan ni acá, ni en las metacarpofalángicas, ni en las metatarsofalángicas. Y acá, por ejemplo, estamos viendo en Sí, esta también, en la interfalángica, pero no son, se llaman huesos sesamoideos, son huesos supernumerarios que no tienen nada que ver con esto. Hasta si te fijas, ves que estos son chiquititos y tienen forma distinta. Estos son bien redonditos, los huesos sesamoideos. ¿Sí? ya, sino que Eso que vos preguntás, la distal, están por arriba del hueso, no es que está adentro del hueso la imagen. claro, pareciera que estuviera dentro de la cortical, por eso preguntaba, al menos en el primer dedo de la mano izquierda de la pantalla. O sea, acá esto decís. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que si el huesito ese, el huesecillo ese, se superpone con el otro, con la falange, en este caso, vas a encontrar estas imágenes. Hueso más hueso, la imagen es más radiodensa. Lo sacamos, lo corremos y vamos a encontrar esto. O sea que esto es más radiodenso que esto, porque esto es ese hueso solo, y acá está sumando hueso con hueso. Entonces recordar que hueso más hueso da imágenes radiodensas, imágenes más blancas. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Está claro? Está claro. Volvemos Sí, entonces, volvemos a donde estábamos, o sea, recién vimos esta, y ahora vamos a ver esta, para ver otra imagen muy característica de lo que es la artritis gotosa tofácea crónica. Miren esto. Esto sí es una erosión en una metatarsofalágica, la primer metatarsofalágica, que corre a lo largo, igual que el otro lado. Estas son lesiones muy características de la gota. Pero ya vamos a ver que hay otras lesiones que aparecen en la primer metatarsofalágica que no son gota. Entonces, algo que les estaba comentando antes es que, a mi entender, la gota está sobrediagnosticada no solo por los médicos, sino por los pacientes. En el dedo gordo es una gota, mientras no se demuestre lo contrario, y ya vamos a ver que no es así. En cambio, los depósitos, las pseudogotas, los cristales de pirofosfato, a mi entender, están subdiagnosticados. ¿Por qué? Porque son personas mayores que le echan la culpa todo a los fenómenos degenerativos, cuando en realidad pueden estar coexistiendo ambas enfermedades, y la más sintomática va a ser la artritis cristálica y no la enfermedad degenerativa, a la cual se fue acostumbrando a lo largo del tiempo. La cristálica se desencadena abruptamente. Vemos depósitos, fíjense, la sínfisis púbica, depósito cálcico. Otro ejemplo, vamos a ir un poquito más rápido con esto. Otro ejemplo, miren acá que parece que está uniendo la sínfisis, pero son todos depósitos de cristales de pirofosfato que lo podemos encontrar en muchísimos lugares. El lugar más común, más frecuente, es el de la rodilla, pero lo podemos encontrar en hombros, lo podemos encontrar en las manos, lo podemos encontrar en la sínfisis del pubis, como es este ejemplo. Esto es para ustedes, porque es una placa que ya vimos en una charla anterior, así que escucho las ofertas. Una pregunta ahí en el chat respecto de si la OA de rodilla y la cristálica se pueden asociar. Yo le puse que sí, pero vos querés decirle algo más. Sí, precisamente qué estábamos hablando. Después, igual vamos a ver en la segunda mitad de esta charla, o sea, eso de las 11:30, 12 de la noche, vamos a ver lo que es la artrosis, la osteoartritis. Y ahí vamos a ver cómo, precisamente, lo que vengo diciendo es que la asociación de artritis cristálica por pirofosfato de calcio se asocia con osteoartritis. Entonces vamos a tener pacientes que tienen una artrosis de rodilla, pero que además presentan o una artritis cristálica o, ya vamos a ver, no me quiero adelantar, otro tipo de patologías que pueden coexistir con esa artrosis. Bien, ahí Carola Solís ya contestó. Adelante, Carola, ¿querés escribir la placa? Buenas Carola. noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿De dónde sos, Carola?
Del Sanatorio Güemes. Del Sanatorio Güemes. Bueno, muy bien. Doctora Dubinsky sigue estando de La jefa. doctora Budinski sigue ahí, muy bien. Saludos a la doctora. Saludos. Bueno, voy a hacer presente, gracias. Veo una imagen radiodensa en forma triangular y habíamos hablado que si tenía tanto compromiso que abarcaba más de lo que sería la parte de las superficies articulares o de una steitis condensada. Perfecto, pero no entendí la mitad de lo que, o sea, dijiste una imagen radiodensa, homogénea, y ¿qué más dijiste que no me perdí ahí? Claro, que era diferente a la esclerosis que se veía en una espondilitis, por la parte en la cual tenía la base como triangular y abarcaba más. Bien, ahora sí. Perfecto, la descripción es esa. O sea que observamos una imagen radiodensa, homogénea, que corre a lo largo del hueso ilíaco, es triangular, miren qué bien que se ve el triángulo, de base inferior, con la articulación sacroilíaca indemne. Osteitis condensante ilíaca, enfermedad, patología del hueso y no de la articulación. ¿Sí? Muy bien, Carola. Sí, Carola, acá hay un, Alfredo Vargas dice, se observa una radiopacidad marcada a nivel sacroilíaco derecho. Sacroilíaco derecho sería esta. Bueno, yo no puedo negar que todo esto es más radiodenso, lo mismo que esto, es indudable, o sea, es la descripción. Pero después tenemos que evaluar lo que estamos diciendo, porque yo también puedo decir... Tal vez él tenga a la derecha, tal vez él diga esa imagen del... no, ¿a tal qué se vez, refiere? Perdón, no sé. por ahí... ¿Nos podés aclarar qué estás viendo? Si estás viendo la imagen que describió Carola o la otra sacroilíaca, por favor. Abrí micrófono. Alfredo Vargas. Así te sacás la duda. Vamos, Alfredo. Tiene problemas con el audio. Bien, bueno, seguimos entonces. Entonces seguimos. Entonces, bueno, pero para terminar con esto, es cierto lo que por ahí yo interpreté que estaba queriendo decir, que acá se observa más radiodenso, acá también, pero lo que importa, porque acá se ve más radiolúcido, pero lo que importa después es la interpretación de lo que hacemos. Porque si yo digo, se observa acá en el hueso ilíaco una imagen radiodensa, radiolúcida, perdón, es una imagen lítica, que se proyecta a lo largo de varios lados, pero no estoy hablando de patología ósea destructiva, y en realidad son gases intestinales. O sea que uno tiene que tener los conceptos elementales para poder hacer la lectura radiológica. Y acá lo que vemos es que la parte distal, recuerden esto, la parte inferior de la articulación sacroilíaca se ve bien, y todo esto puede ser por incidencias del rayo. Muy bien. Seguimos y vemos acá una imagen de doble contorno en la cabeza humeral, eso, y esta es el periósteo de la cabeza humeral. Esta es otra imagen muy característica de un depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Siempre se dice que los cristales de pirofosfato de calcio son lineales y que los cristales de hidroxiapatita son más pelotitas, son más redondos, son más groseros. No siempre es así, pero en este caso, cuando es bien lineal, créanme que lo más probable es que sea solo pirofosfato de calcio. Otra imagen cálcica, en este caso a nivel del acromio clavicular, la observan acá, esta imagen también puede encontrarse, pero ¿por qué lo señalo? Porque este paciente, que además tenía su artrosis, era un varón, es un varón, que tiene 70 y, bueno, ahora debe estar cerca de los 80, que hacía episodios agudos de inflamación en ese hombro y que era adjudicado a una periartritis de hombro, que era adjudicado a su tendinitis bicipital, en fin, no era distinto, muy distinto a los dolores que venía sufriendo por otras patologías que tenía asociadas. Pero cuando ves esta radiografía y te das cuenta que tiene ese depósito de cristales, es muy probable que muchos de esos episodios que fueron adjudicados
a una periartritis de hombro o a una tendinitis, se debían a una artritis cristálica precisamente en la unión acromio-clavicular. Vemos este otro tipo de calcificación, como verán, acá es periarticular, es una enorme calcificación, esta es la calcificación del supraespinoso, muy grande. Muchas veces estos son hallazgos radiológicos, cuando son de gran tamaño pueden dar sintomatología, por lo tanto uno debe estar atento a ver qué es lo que está sucediendo. Si tiene semejante calcificación, a veces se hace en un tipo de conducta terapéutica, bueno, se puede utilizar litotricia, no me quiero meter en eso porque también es un tema controversial, pero sepan que semejantes depósitos de cristales pueden llegar a requerir un tipo de conducta a veces quirúrgica. Bien, dejamos las artritis cristálicas por lo menos por un ratito, porque como vimos se superponen con la patología degenerativa y nos metemos con la osteoartritis. Y como ustedes bien saben, esta es la enfermedad reumática más frecuente, es lentamente progresiva y puede ser mono, oligo o poliarticular. El compromiso es fundamentalmente en manos y aquellas articulaciones que soportan peso, como rodillas, caderas, columna. Y en cuanto a su patogénesis, y esto corre por mi cuenta, el cartílago es a la osteoartritis lo que la membrana sinovial es a las artritis. Digo corre por mi cuenta porque uno considera a la articulación como un órgano hoy en día, y entonces siempre participa no solo el cartílago, sino el hueso subcondral. Pero para que tengan claro que cuando uno habla de un desgaste, vamos a llamarlo así, de la articulación, estamos hablando que se gasta el cartílago, se gastan los amortiguadores. En cambio, cuando estamos hablando de una artritis, estamos hablando de una inflamación de la membrana sinovial. Y la membrana sinovial es la que precisamente da mucho más síntomas porque es mucho más inflamatoria. Entonces el término de osteoartritis es el que yo prefiero que utilicen porque siempre hay aunque sea un pequeño grado de inflamación. Hablar de artrosis solamente me parece que es faltarle un poco el respeto a la osteoartritis. Hay un pequeño, a veces más que pequeño, grado de inflamación en los procesos degenerativos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ustedes ven seguramente, no sé si a diario en los consultorios donde ustedes atienden, pero sí que son las patologías más frecuentes, por suerte. Porque si tuviésemos un consultorio con 10 pacientes con esclerodermia, 4 Sjögren y, no sé, y 3 fibromialgias, creo que nos pasamos una semana en el consultorio. Así que vengan pacientes con artrosis, más o menos nos va a llevar una cosa un poquitito más aliviada. La osteoartritis puede afectar las distales interfalángicas, como vemos acá, con pinzamientos irregulares, recuerden, irregular, con subluxaciones, como es el caso de estas segundas distales interfalángicas, y sobre todo, y esto es lo más incapacitante, la risartrosis del pulgar, o sea, la osteoartritis que afecta la trapecio primer metacarpiana es la que más disfunciones va a traer. Es la articulación que más se mueve, es la articulación, por lo tanto, que más se va a gastar en el proceso osteoartrítico. Distintos ejemplos y vamos a ir viendo pequeñas cosas que son las que nos permiten en el consultorio, cuando estamos delante del paciente, hacer diagnósticos diferenciales y por lo menos decir esto es, esto no, esto pesa más para una patología, esto más para la otra. Las radiografías de mano son las que habitualmente uno pide porque la consulta de dolores en las manos o deformidades en las manos, yo diría que es la más común, la más frecuente en cualquier consultorio de reumatología. Por supuesto que si uno hace consultorio de, no sé, de very early AR, bueno, no vamos a encontrar esto, pero en los consultorios generales de reumatología vamos a encontrar estas cosas. Entonces nos encontramos con esta placa, por ejemplo, y esta placa tiene varias cosas distintas. Si se fijan, acá hay un pinzamiento irregular con gran proliferación en esta segunda próxima interfalángica, tienen también en esta tercera del otro lado, tiene también una gran risartrosis, subluxado, tiene proliferación a nivel de la interfalángica del dedo gordo,
Y a mí me llama la atención que tenga este pinzamiento en una segunda metacarpofalángica. A mí me pone un poquito nervioso también ver esto, si no es una erosión. No sé si la alcanzan a ver, una erosión marginal, muy chiquita, pero lo tiene. Entonces uno dice, la osteoartritis habitualmente afecta a las distales, sobre todo, dando clínicamente lo que se conoce como nódulo de Heberden, las proximales interfalángicas, dando los nódulos de Bouchard, pero las metacarpofalángicas es raro. Cuando uno piensa si hay compromiso de metacarpofalángicas, debemos pensar si no estamos en presencia de una osteoartritis secundaria. ¿Bien? Pero para que sea secundaria tiene que tener fenómenos proliferativos. Y esto es una articulación que está absolutamente pinzada en forma regular y no tiene proliferación. Y esto es una erosión. Y si se fijan bien, todas estas están pinzadas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Alguien se anima a decir qué puede estar pasando? ¿Cómo arma esta historia con esta placa? Acá tengo unas víctimas. A ver. Camila Reyes. Sofía Ornella. Camila. Hola. Sí. Adelante, Camila. ¿De dónde sos? Del IREP. ¿Del IREP? Ah, entonces esto lo sabés como... Adelante. Yo no dije Bueno. nada. Bueno, no sé, esa superposición me parece que puede ser o superposición de la imagen, de pronto que esté un poco flexionado el dedo, por algo ligamentario o tendinoso. No sé, la verdad no sé, me ocurre. Anda la lesión peor que tenés, por favor. No, pues la peor es la del segundo dedo. Describíla. La PIF, que tiene mucha proliferación, tiene pinzamiento irregular, tiene erosión también, tiene muchas erosiones. Es la peor para mí, pero bueno. Bueno, ¿y cómo justificás? O sea, hasta ahora tu descripción es de un proceso de una osteoartritis, ¿verdad? O sea, Sí, tiene señor. pinzamiento irregular sumado a una gran proliferación y algunas erosiones. ¿Es así? Sí. Ahora, ¿cómo justificás que tenga esta segunda metacarpo o pinzamiento en la tercera, en la cuarta, y esto que es probablemente una erosión marginal? ¿Cómo podrías armar? O sea, vos le decís al paciente, sí, tiene una osteoartritis, señora, tome glucosamina y haga ejercicio. Chao. ¿Y te quedás tranquila? No, porque igual, a mí me parece que aparte igual, fuera de que tiene un pinzamiento irregular en esa segunda, que tiene mucha proliferación, me parece que tiene osteopenia justarticular, me parece que están disminuidos los espacios articulares de las metacarpofalángicas, de las PIF en general, y si bien puede tener algunas PIF irregulares y con mucha proliferación que nos orienta más a OA, también podría pensar en algo inflamatorio. Bueno, muy bien, Camila. Entonces, dijiste algo que es para considerar. ¿No será que esto está en flexión y entonces no estamos viendo el espacio? En realidad me llama la atención, si estuviese en flexión, que no tenga un acortamiento más del dedo. Y se lo ve como que está subluxado a nivel de las próximas, pero no se lo ve tan acortado. Por otro lado, acá no vemos ninguna superposición y vemos un pinzamiento. Y mucho más en esta cuarta. Y vemos esta erosión. Entonces, ¿qué ocurre? Este es un paciente de 62, 63 años que tenía su osteoartritis de larga data, que además empezó a tener compromiso inflamatorio a nivel de metacarpofalángicas. Entonces uno podría suponer, por lo que decíamos antes, entonces debe tener además una cristálica por depósito de pirofosfato, etc. Entonces se suman las dos cosas. Pero no, pero esa cristálica con esto, con esta erosión, obliga a descartar un proceso que tenga una artritis reumatoidea que haya aparecido a esta edad. ¿Es lo habitual? No, para nada. ¿Es excepcional? No tanto. O sea que uno, a pesar de tener ese diagnóstico de 10 años de evolución de una osteoartritis, cuando aparece algo que se escapa a los cánones habituales, uno debe investigar un poco más y nos quedamos ahí más tranquilos.
sea que este paciente tenía su osteoartritis de larga data, a lo que se sumó una artritis reumatoidea, que como ustedes saben, la artritis reumatoidea de la tercera edad, para llamarlo de alguna manera, siempre son más leves que los que se empiezan a los 20, 30 años. Así que tiene las dos patologías. Y esto es lo que yo les quiero señalar, precisamente de que hay patología osteoartrítica, pero que además pueden estar superpuestas otras patologías. Vamos a ir un poquitito más rápido. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Con respecto a la placa anterior, lo que estaban comentando recién. Era esta, sí, era esta. Más allá de que la erosión marginal, tenés que pensar o en artritis, o, ¿cómo me explico? La segunda metacarpofalángica, que normalmente no es afectada por la OA, digamos, pero tampoco eso es una lesión característica de AR, porque no es que tiene una erosión marginal, sin proliferación, como que yo veo pinzamiento, y esto que tiene acá, no sé cómo describirlo, que sería en la epífisis, o sea, sí, no sé, eso es compatible con, mi pregunta es lo que se ve en la metacarpofalángica, la segunda, ¿es compatible con AR? Totalmente, totalmente. Vos podés encontrar pinzamiento regular y uniforme, y todavía no tiene erosiones, con lo cual, vuelvo a lo que te dije antes, las artritis reumatoideas de la tercera edad suelen ser mucho menos erosivas que las de personas más jóvenes. Eso no quiere decir que no pueda tener erosiones, pero lo que vos estás viendo acá es una eurnización del hueso subcondral, porque fíjate que este hueso, esta epífisis, no es lo mismo que esta, no sé si lo alcanzan a ver, pero tiene una densidad como en parches, es distinta. Eso habla del proceso inflamatorio. Recuerden que el hueso subcondral en las artritis se afecta, y por eso es que es esto, o sea que yo empiezo a sumar cosas a favor de lo que vos estás dudando, que me parece muy bien que dudes, pero esto, ya, vamos a ir más despacio. Esto no es de una osteoartritis, como muy bien dijiste vos. ¿Qué pasa ahí? Epa, esto es de una osteoartritis, todo lo demás es de una osteoartritis, pero esta segunda no me gusta nada. A ver qué más tiene. Y tiene una tercera que tiene un pinzamiento regular y uniforme. Epa, tiene una cuarta que tiene este pinzamiento regular y uniforme, y además tiene esta imagen que es muy compatible con una erosión marginal. Vos ahí estás obligada a pensar en otra patología, además de la osteoartritis, que es lo que predomina en la placa. Entonces, esta que te quita un poco el sueño, me parece muy bien, y ahí la investigás. ¿Y cómo lo vas a investigar? Y con las cosas habituales. Uno dice, bueno, ¿será una artritis reumatoidea que tiene agregada? ¿Tendrá una cristálica? Ahora vamos a ver otros ejemplos de lo que es algo que parece, pero que no lo es. Por ejemplo, bueno, esta es muy sencilla, esto comparativamente, acá vemos gran proliferación, lo que predomina es la proliferación. Y siempre las irregularidades hablan de que hay pequeñas erosiones que son centrales, pero esto no llega a ser una osteoartritis erosiva. Esto es una OA nodal, fíjense el tamaño, cómo crece a lo ancho, son esos nudillos gruesos, de la típica osteoartritis nodal. Miren las metacarpos de paso, que como verán no tiene absolutamente nada, son normales. Sí vemos la proliferación, el osteofito, que aparece en la interfalángica del dedo gordo. Vemos otro tipo de manos, que son las que, insisto, uno encuentra en los consultorios a diario, y esto es lo que uno tiene que diferenciar. Nosotros como especialistas tenemos que darles un diagnóstico mucho más claro que, tiene una artrosis, señora, vaya. No, tenemos que ser un poco más precisos. Y esta placa, precisamente, la duda era, vamos a circunscribirnos a esta, ¿ven este grado de erosión que tiene? Esto es una erosión marginal, central, muy grande, no tiene la proliferación que uno esperaría encontrar en una artritis psoriática, y vemos distintos grados de erosiones, más tirando a centrales, como verán. Entonces, esto es una osteoartritis erosiva, compromiso de próximas, compromiso de distales interfalángicas, en forma bilateral, prácticamente simétrico, con muy poca repercusión a nivel de metacarpofalángicas, en una osteoartritis erosiva, distinta a esta que es una
osteoartritis donde lo que predomina es la proliferación. Vemos otro ejemplo, porque yo les puse varias manos, que son las que más precisamente diagnósticos diferenciales merecen, y vemos esta. Esto es una radiografía que muestra, vamos a quedarnos acá, esta segunda, perdón, esta ya la vimos, así que en realidad esta era más para ustedes. Si tenemos tiempo, preferiría que esta la lean ustedes. Bien. A ver, alguien que no haya hablado, así, la descripción, descripción. ¿Está Carbonell? Está haciendo el asado. Carbonell. Acá, Ah, no, Carbonell todavía. ¿De dónde sos, Ahora sí. Carbonell? Argerich, ¿Y sos de Sí. Buenos Aires? colombiano. Colombia. ¿Sigue estando el doctor Messina todavía o ya se jubiló el viejo? El doctor Messina. ¿Sigue Todavía. Sí, estando? el de Messina, Maína también. No, Maína sí, Maína joven, pero el doctor Messina ya pinta canas hace rato. A Bueno, ver, adelante, Carbonell, describa la placa, por favor. Gracias. Bueno, la interfalángica distal del segundo dedo de la mano, esta, sí, la dale. verdad, o sea, no sé, pero no distingo, no alcanzo a ver completamente la falange distal, o sea, no sé si es la imagen como tal, pero no la alcanzo a distinguir. Es como si hubiese desaparecido. Desde acá no la alcanzo a detallar, no la veo completamente con claridad. ¿No ves la falange o no ves la articulación? No, la articulación se ve, pero no se distingue Bueno. completamente como si hubiese tenido resorción ósea a ese nivel, pero bueno, no creo que ese sea el punto. La articulación interfalángica distal, el pinzamiento, o sea, hay pérdida completa del espacio articular y el pinzamiento me da la impresión que es completamente central. Estás hablando de esta, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el pinzamiento? Vos la ves pinzada, por ejemplo, yo te puedo decir, para tomar como parámetro, esta está pinzada. ¿Esta vos la ves de la misma manera? ¿El espacio articular está pinzado como No, puede estar no, esta? no. Bueno, entonces, No. Lo que pasa es que no la logro distinguir completamente. Sí se ve, por lo menos si vemos la proximal, se ve completamente diferente a la distal. perfecto. Entonces, si la ves diferente, olvídate del resto, describí esto nada más, esta articulación. Se observa la segunda, la articulación distal interfalángica, Sí, que me presenta... impresiona que tiene una erosión que es de tipo central, más que todo, Perfecto. no me impresiona que se comprometa la zona marginal, sino que es solamente el compromiso a nivel de todo lo que es la parte de cartílago, o sea, el centro como tal de la articulación. Muy bien, perfecto. ¿Alguien lo puede ayudar con alguna otra cosa que quiera decir? Ayudando, ya te digo quién. Oscar Leonardi dice erosión central y signos de alas de gaviota. Bien. Bueno, muy bien. Osteofito, no. Sí, señor, tiene osteofitos también. Osteofitos El también. osteofito se ve acá, por ejemplo. Estos son osteofitos. Muy bien. Antes que nada, saludos al doctor Messina, porque si no va a quedar ahí medio que estoy gran profesional. Bueno, volvamos. Esto, sí, yo justamente lo pongo porque habíamos charlado la dificultad que muchas veces presenta una segunda o cualquier distal interfalángica, para saber si es una erosión central, si es una marginal que se hizo central, si tiene proliferación. O sea, lo que siempre decimos del diagnóstico diferencial entre una osteoartritis erosiva versus una artropatía psoriática. Entonces acá, y lo dijiste muy bien, Rafael, esto tiene erosión central, muy bien también dijeron en alas de gaviota. Esta es parecida, también tiene erosiones, media sucia, hay otras erosiones centrales. Entonces,
A mí lo único que no me llama, que mejor dicho, que me llama la atención, es lo que vos dijiste, Rafael, respecto a que esto está pinzado. Y en realidad no, es al revés, está pseudo ensanchado. Tiene un aumento del espacio, producto de que esto se ha reabsorbido a propósito de las erosiones. Entonces, cuando uno habla de esa reabsorción con un pseudo ensanchamiento, uno ahí pone en la balanza, epa, y esto no Una será artritis más de una psoriásica artropatía. versus... Claro, exactamente. Entonces, como seguimos con todos los otros elementos que nos aporta la placa, vemos que lo que predomina es la proliferación y las erosiones centrales, y entonces esto sería la única duda. Pero yo estoy de acuerdo con los que dijeron, esto es una patología que es una osteoartritis erosiva. Ahora bien, vamos a esta, que si uno quiere podría ser semejante, pero acá tenemos algo muy distinto, parecido pero nada que ver. Vamos a tomar esta. Esta segunda distal interfalángica, acá también tiene erosiones centrales, tiene las alas de gaviota si quiere, pero tiene un pseudo ensanchamiento muy, muy franco. Y comparen con la contralateral, que es completamente normal. O sea que acá, además, tenemos la tumefacción de partes blandas, es un proceso artrítico sin ningún tipo de duda, es mono u oligo articular, con erosiones que pueden ser centrales, pero que seguramente deben haber empezado siendo marginales, y las erosiones de la artritis psoriática pueden tender, así como nacen marginales, pueden tender a hacerse centrales. Entonces, típico, esto sí, de una artropatía psoriática. Recuerden esto, que es distinto a esto. Parecen iguales, pero no lo son. ¿Estamos todos de acuerdo? Si entienden esto, creo que hemos ganado la tardecita noche, porque son cosas habituales de consultorios externos. Créanme que esto es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Esto es el 80% de nuestra patología. Exacto, de consultorio. Y del bolsillo nuestro. Del bolsillo nuestro, es verdad. Con esto van a ganar plata y van a sufrir poco. Sí, exactamente. Y van a dar mucho placer al paciente poder tranquilizarlo diciendo, bueno, lo que usted tiene es tal o cual cosa. Rafael, levantaste la mano. ¿Qué querías decir? Una duda. Con la anterior, pensando en que sea bueno, tiene el fenómeno de pseudoensanchamiento que puede ser sugestivo de una artritis psoriásica, pero la artritis psoriásica se caracteriza porque tiene también neoformación ósea, y no sé, no lo alcanzo a distinguir ahí, no sé si eso también apoyaría, dado que tiene la tumefacción de partes blandas, pero el fenómeno siguiente a que cuando llega un periodo de pseudoensanchamiento ya hay neoformación ósea por esa destrucción ósea previa que ya se viene presentando durante el proceso. No sé si aquí en esta se alcanzará a distinguir. Bueno, primero, el paciente, como les digo siempre, no viene al consultorio habiendo leído el libro. O sea que no sabe que la artritis psoriática tiene que ser la erosión marginal con el techito por la proliferación y además hace la neoformación. No. Entonces, ese es el desafío nuestro. Uno muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, no encuentra la placa típica con todas las características como para redondear todo, ponerle sello y se va. No, está ahí en el arte. Ese es nuestro arte. Entonces, con pequeñas cosas, poder inclinar la balanza para un lado o para el otro. Lo que vos decís es la descripción teórica de todo lo que puede ocurrir en un paciente con artritis psoriática. Ahora bien, yo, con esta placa, con tumefacción de partes blandas, con erosiones que son más centrales, pero que tiene proliferación, con la reabsorción, con el pseudoensanchamiento, y que se localiza en una distal interfalángica en forma absolutamente asimétrica, porque la contralateral es completamente normal, yo con eso te digo, aunque no sea la descripción típica, esto es una artritis psoriática en un 99,9% de seguridad. ¿Sí?
Seguimos, Rafael. Sí, señor. Esto es para señor. mostrar la risartrosis. Bueno, la risartrosis muchas veces tiene, cuando se subluxa, hace dedos en Z, en fin, todas las cosas que ustedes ya saben, pero a veces se hacen estas osificaciones heterotópicas que a veces complican mucho el movimiento, y la risartrosis, cuando se subluxa o se luxa, porque el trapecio, en vez de ser horizontal para contener al primer metacarpiano, ya se vuelve casi vertical, es sumamente difícil. Es a veces muy dolorosa y a veces es muy discapacitante. Entonces, bueno, por razones de tiempo no me voy a meter en cuestiones clínicas terapéuticas, porque a mí me gusta combinar todo, pero sepan que estas son manos que a esta altura, si el paciente tiene mucho dolor acá o acá, esto tenemos que saber que los cirujanos muchas veces hacen cosas muy buenas y pueden restablecer una función que el paciente haya perdido. Vuelvo a repetir, no me voy a ahondar acá porque nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver otros ejemplos de lo que es la osteoartritis, pero que parecen osteoartritis, pero que en realidad hay que buscar otras cosas. Entonces nos metemos acá con esta segunda y sobre todo con esta tercera metacarpofalángica. Y acá estamos viendo un pinzamiento muy importante y estos ganchos, esta gran proliferación que presenta. Entonces, si bien este paciente tenía también pinzamiento, tenía también algo de risartrosis, cuando uno ve compromiso de segunda o tercera metacarpofalángica, sobre todo con pinzamiento y proliferación, debemos buscar patología asociada. Y la patología asociada a estos lugares, a estas articulaciones son, o es una hemocromatosis, o es una enfermedad por depósito de cristales. Y depósitos de cristales lo más probable es que sean por pirofosfato de calcio. Entonces, esto en definitiva es una osteoartritis secundaria a, en este caso era por pirofosfato de calcio. Esto es algo mucho más grosero, miren los ganchos que hacen acá, los famosos hooks, miren la proliferación enorme hacia el lado cubital, fíjense que acá también tiene osteofitos, o sea que el paciente tiene una osteoartritis, pero esto no les puede pasar a ustedes desapercibido como, o del otro lado también, perdón, yo no me fijaba acá, del otro lado tiene lo mismo, no les puede pasar desapercibido y decir, tiene una osteoartritis. No, es una osteoartritis con cola. Esto es mucho más importante todo lo que tiene a nivel de metacarpofalángica, que acuérdense que no es lugar propio de una osteoartritis primaria. Entonces esto es una osteoartritis secundaria. A veces puede ocurrir por razones de oficio, que ahora ya no se ve tanto, pero en una época estos que rompen las calles con esos martillos neumáticos, hacían proliferación. Yo hace mucho que no los veo, por ahí será que o rompen de otra manera o ya no rompen, no sé, pero yo no los veo ahora. Antes se veía. La pandemia, sí, ahora se rompe, pero de otra forma, pero no de esto. Bueno, sigamos. Vemos otra osteoartritis secundaria. Fíjense qué interesante esto. Esto es un paciente cuyo motivo de consulta había sido esto, no me acuerdo si era, sí, creo que era bilateral, pero consultaba por una osteoartritis de los trapecios primer metacarpiano, tan típica. Entonces, cuando mandan esta placa, que es derivada por su clínico, porque veía cosas raras, como tanta osteoartritis, tanto dolor, en realidad el paciente tiene un aumento de los espacios articulares fenomenal, fenomenal. Recuerden lo que son los espacios normales, miren lo que son estas metacarpos, estas próximas, estas distales, bueno, lo que son las interfalángicas, o sea que el paciente tenía una osteoartritis, pero en este caso secundaria a una acromegalia, como ya habíamos visto oportunamente cuando hicimos semiología. ¿De acuerdo? Ahí Natalia te puso acromegalia. Muy bien, Natalia. Acuérdense que a mí me interesa más descripción que diagnóstico. O sea que si Natalia hubiese puesto, este paciente tiene un aumento de los espacios articulares, francamente aumentado, y además se lo ve como enmarcados, porque también esta esclerosis que se ve, esta esclerosis es como si fuese un cuadrito, ¿no? El marco del cuadro, y después me dice, por lo tanto, ¿es una acromegalia?
Yo ahí a Natalia le pongo 10 en esta placa. Así le No, pongo un nos 7. vamos y la dejamos a ella que siga con el curso. O que sea con el curso, pero explicando que primero hay que leer la placa, describirla y después hacer el diagnóstico. Ahí sí Bien. la dejo y toma la posta Natalia. ¿Está bien, Natalia? No te enojes, ¿eh? Seguimos. A ver ustedes que ven en esta que ya vimos. Las que yo les digo que miren ustedes es porque son placas ya vistas. A ver, Lía Ingliolotti, Buenas, ¿de dónde sos y a qué hospital perteneces? del Hospital Rivadavia, de Formosa, soy. ¿De Formosa? Sí, No, pero del Hospital Rivadavia. sí, Ah, de Anastasia. Bueno, adelante. pero como siempre pregunta de dónde son. Oriunda de Formosa. Oriunda de Formosa, de Gildo Infran. No, Lía Ingolotti. Muy Eh, bien. Muy Adelante. bien. Bueno, déjeme ver. Tranquila. Primero, se ve una disminución de los espacios articulares del carpo. Puede ser, si no estoy equivocada. Este carpo está Más arriba, disminuido respecto a esto. Perfecto. Este carpo tiene el respecto espacio. al contrato. Muy bien. Yendo a las metacarpos falángicas, parecería haber un poco de osteopenia en la mano izquierda con respecto a la derecha. Eh, Estoy viendo si encuentro otra cosa, pero Busque, busque. en la PIF, en la cuarta PIF de la mano izquierda podría verse una disminución del espacio articular. ¿Estoy ¿Esta? equivocada? Sí, ¿Esta? sí. Vos no te Ah, y equivocás acá. si vos decís lo que ves. Yo veo tal cosa. Bueno. Y en la distal del segundo dedo parecería haber unas erosiones marginales. Por lo menos no es igual al segundo dedo Veo derecho. tal. Sí. Muy bien, Y Lía. eso estaría viendo yo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien ve Solamente algo para... más que le ¿Alguien? ayude a Lía? A ver. ¿Alguien que se líe con Lía? ¿Nadie se lía? Erosión con Viviana Ospina quiere opinar. Bueno, a ver, Lilia, Viviana, ¿de dónde sos? Viviana. Hola. Sí. Yo no escucho nada. Tenés mal el audio, Viviana. ¿Alguien más puede ayudarla a Lía o complementar? Hola. ¿O está perfecto? Sí. ¿Aló? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? Viviana. Ah, Viviana. ¿De dónde sos? Del Ramos Mejía, Colombia. Bien. Adelante. Sí, en la segunda DIF del segundo dedo, bueno, en la DIF del segundo dedo que queda en la pantalla al lado izquierdo se ve una erosión con esclerosis. Se ve pinzamiento a nivel de las DIF y también de las PIF, también de la mano que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. ¿Algo más? No, eso. Acá Eso Paula sí. la quiere terminar de ayudar. Paula. ¿Sí? Sí, hola. Hola, Paula. ¿Cómo están? Yo tenía lo que veía, me daba dudas si había un pinzamiento de la radio carpiana del lado izquierdo, siempre hablando, y comparando lo que es cúbito del lado izquierdo con el lado derecho, no sé si hay una reabsorción de la apófisis estiloides, puede ser, no sé, me surge la duda, y nada Muy más, bien. no veo nada más. Bueno, muy bien. Creo que para esta placa le hemos sacado bastante el jugo.
vamos a ir de lo último para adelante. Acá dijiste que la estiloides del cúbito no está, y no está. Y yo no la voy a inventar porque no está. ¿Estará oculta por la incidencia? Puede ser. ¿Estará reabsorbida por la patología? Puede ser. Pero no estamos diciendo mentiras. No veo la estiloides del cúbito de este carpo. Perfecto. Dijeron muy bien pinzamiento en este carpo, que está clarísimo, radiocarpiana, intracarpiana, comparado con la anterior. Dijeron varias cosas, pero bueno, vamos a circunscribirnos a esta, y describieron bastante bien, no me acuerdo si dijeron, pinzamiento regular y uniforme, erosiones marginales, con proliferación, no tiene esclerosis, alguien dijo esclerosis, yo no veo esclerosis, pero sí vemos erosiones marginales con la proliferación. Pero algo que no dijeron, y que por suerte esto, digamos que tapa todo lo otro, es que este dedo está tumefacto. Fíjense que también esta segunda próxima interfalángica está más pinzada comparada con esta o comparada con la contralateral. Pero miren las partes blandas del dedo índice de la otra mano comparado con esto. Entonces esto es una dactilitis que tiene además esa erosión, que son erosiones marginales, con esa proliferación bien típica de una artropatía psoriática, además de la dactilitis. O sea que todo esto, sumado al carpo, de alguna manera nos da prácticamente un diagnóstico definitivo de una artritis psoriática. ¿Sí? Prácticamente lo dijeron todos ustedes. Cuando uno hace tan... ¿Sí? En esa misma en ese mismo dedo, en la articulación metacarpofalángica, impresiona como si también hubiese erosión. Erosión. Vos decís en esta, ¿no? En la segunda. Sí, sí, ahí. Yo lo pondría en duda, no puedo descartar, si se ve algún pequeño quiste, es muy probable que estos quistes sean por compromiso de la articulación, pero no puedo decir que esto sea una erosión. Veo tal vez bastante bien la cortical, así que, porque si uno se mira, a ver, vamos a tomar esto comparado con esto, por ejemplo. Alguien me puede decir, y esto también puede ser una erosión. Los huesos tienen sus irregularidades, y uno tiene que saber que esas irregularidades, a veces uno dice, no, esto es propio del hueso, o no, esto es patológico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la jerarquización que le damos a lo que estamos describiendo. Porque imagínate que yo te diga, por ejemplo, esto. Pero acá se ve una erosión. ¿Y vos qué me dirías? Eso es una erosión. Fíjate que la otra epífisis no lo tiene. ¿Dónde está? Acá está la flecha. Esta no la tiene. ¿Y esto es una erosión o no es una erosión? ¿Qué decís, Susana? Es que no lo podemos... Comparativamente con la misma epífisis de la mano contralateral, impresiona estar, digamos que iguales. La epífisis contralateral, la de este lado, pero acá yo no veo esa foseta. Esta es la foseta lateral normal, anatómicamente normal. Por lo tanto, está bien mirar, describir, y después hay que tamizar todo y decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto no sé, será incidencia del rayo, esto no lo sé, pero yo tengo acá elementos suficientes como para poder llegar a un diagnóstico definitivo bastante claro. Porque si tomamos esta, también tiene sus cositas. Yo le decía, ahí hay como una erosión, ¿será erosión o esto? Pero si yo tengo este dedo, a mí con eso me alcanza. Está bien describirlo, pero después está mucho mejor tamizar y decir, esto sirve, esto no sirve, esto ensucia la placa y esto me lo clarifica. ¿Sí? Seguimos. Adelante. Vamos a... Sí, ¿alguna otra pregunta había? No. Perfecto. Bueno. Yo tengo una pregunta. A ver. Es algo parecido a la de Susana igual. En la segunda y la tercera metacarpofalángica de la mano izquierda, o sea, a la derecha de la pantalla, en la parte lateral, la parte externa, digamos, de las cabecitas de las metacarpofalángicas,
son bastante diferentes a las del lado contralateral. No, del otro lado. Como que parecen como comiditas. Vos decís, ay, no. No, del otro borde, del borde, digamos, el externo. ¿Qué es? ¿El ¿Borde borde cubital radial? o borde radial? Cubital. ¿Cubital de qué? ¿De este lado o de esta? No, no te escuché De bien. la mano que está en la derecha de la pantalla. O sea, el borde Esa. cubital, esto decís vos que no se ve tan claro como se ve esto. Claro, de la segunda y la tercera no son tan claras como del otro lado. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, esta se la ve, yo la veo clara y esta no la veo clara. O sea, para mí si hay patología hay acá y no acá. Y si hay patología hay acá y no hay acá. O sea, esta eburnificación, que así se llama cuando uno ve esa especie de quistes que aparecen en la epífisis, eso habla de que hay un cierto compromiso articular, y el proceso inflamatorio puede a veces dar compromiso más del hueso subcondral que del cartílago, pero si te fijas, este espacio está tiene un pinzamiento muy importante, compararlo con esta. O sea que lo que estás diciendo está bien, tiene un pinzamiento regular y uniforme, y está dentro de todo esto que estamos viendo, que es una artritis erosiva, es asimétrica, y que tiene básicamente esa erosión en la segunda distal interfalángica, que es lo que más o menos le va a poner el sello. Pero todos estos elementos que están muy bien que ustedes lo describan, insisto, primero miran todo, después empiezan a quedarse con estas pequeñas cosas, después esto que ofrece dudas lo descarto. Bueno, entonces, si yo tengo que hacer la lectura lo más sintéticamente posible de esta placa, digo, paciente que tiene una radiografía de ambas manos, presenta una oligoartritis asimétrica con compromiso erosivo, sobre todo a nivel de una segunda distal interfalángica, con erosiones marginales con proliferación ósea. Yo me quedo con eso, y eso para mí es la descripción de una artropatía psoriática. Ahora, ¿le puedo agregar que tiene también pinzamiento a nivel de sí, si quiero le agrego, pero cuando uno hace esa síntesis es precisamente para que nosotros nos quedemos con las cosas que realmente nos importa para hacer el diagnóstico. Bien. ¿Está bien? Sí. Avanzamos. Llegamos a columna cervical. Recuerden este concepto básico: columna cervical, mitad inferior es un proceso artrósico o degenerativo, mitad superior, proceso inflamatorio. Esto es en la oblicua, que uno lo pide para ver estos agujeros de conjugación, que normalmente tienen que ser así, redonditos, y cuando un osteofito se mete acá, a veces trae muchos más problemas que grandes osteofitos que salen de la cara anterior de los cuerpos vertebrales. O sea que los agujeros de conjugación, por donde pasa el paquete vasculonervioso, debiera estar normalmente libre. Esto ya lo vimos, pero lo voy a repasar yo porque ya son las 8:30. Vos me dirás, César, hasta qué hora podemos quedarnos, pero en general yo trato de terminar a la 1:30. Si no, A mí me van a hacer el asado hoy, que es el día del médico, así que... ¿Ah, sí? Pero seguimos hasta la hora que vos quieras. No, bueno, yo voy a Paraná a comer el asado, entonces. Sí, dale, estás invitado, claro. Bueno, entonces me voy a apurar un poco. Dale, Escuchen, dale. esto es lo que habíamos visto como una sinostosis congénita de C5-C6. Recuerden que eso se acompaña de una fusión interapofisaria y una hipoplasia de los cuerpos vertebrales. Entonces, esto, vuelvo a repetir, de acá para abajo siempre es degenerativo, de acá para arriba siempre es inflamatorio. Puede ocurrir que si hay mucho compromiso acá arriba inflamatorio, llegue hasta acá abajo, y al revés, si hay mucho compromiso degenerativo acá abajo, llegue para arriba. Esto no es un proceso degenerativo, sino que es una alteración congénita. Esto es para ver las apófisis unciformes, que normalmente los médicos de imágenes nos informan como uncartrosis por el afinamiento de la apófisis unciforme, que en realidad en general son asintomáticos y son solo hallazgos radiológicos. Y vamos a estas imágenes groseras, muy groseras, muy groseras. Miren lo que son todo esto que corre por delante de los cuerpos vertebrales,
Recuerden que la cara anterior de los cuerpos vertebrales termina ahí, y todo lo que está acá, esto es una osificación de un ligamento vertebral común anterolateral en un paciente con un DISH, y miren qué bien que se ven los espacios intervertebrales completamente normales. Otro ejemplo de DISH, esto no es un sindesmofito grueso, esto es un DISH. Recuerden, acá está el cuerpo, la cara anterior del cuerpo vertebral, y toda esta estructura está por delante. Otro paciente que también respeta los espacios intervertebrales. Bueno, este es otro paciente mucho más grosero. Este paciente tenía una disfagia. Aprovecho porque el DISH es muy, imagenológicamente es muy grosero, y pareciera, bueno, que el paciente está terriblemente mal, y muchas veces no está ni terriblemente mal porque tiene poco dolor, pero sí puede tener grandes limitaciones. Y en este caso este paciente tenía una disfagia por semejante osificación por delante, que esto le impedía o le dificultaba el tragar. Casos más groseros todavía. Yo no sé si ustedes ven mucho DISH, pero yo veo, y así como les digo que el paciente viene y uno les menciona esto y se asustan un poco, en realidad son pacientes que ya están bastante quiescentes, bastante asintomáticos, porque esto no se hace de un día para el otro. Se hace con el correr de los años, y con el correr de los años se fueron acostumbrando a esa limitación de los movimientos, que puede ser a lo largo de toda la columna, y en estos casos siempre, como vemos, respetan los discos intervertebrales, como dice el criterio, pero a veces están combinados con fenómenos degenerativos que involucra al disco y se puede ver disminución del espacio. Vamos a algo que sí quiero mencionarles también por frecuencia, para que tengan como diagnóstico diferencial. Cuando hablábamos de la gota, decíamos dolor, primer metatarso falángica, pum, le ponemos el sello de gota, y nadie le va a sacar, yo tuve gota, de cada 3 pacientes que le duele el dedo gordo, 2 dicen que tuvieron gota. Y en realidad es mucho más frecuente que la gota, por lo menos que la gota radiológica, es el hallux rigidus, que es esto, la gran proliferación que tiene la interfalángica de los dedos gordos. Y esto suele ser muy doloroso, y a veces puede tener limitaciones. Entonces, ojo, no confundir esto con una gota. Esto es un hallux rigidus que a veces hay que mandarlos a hacer una conducta quirúrgica, porque si no, el paciente no puede caminar del dolor. Bueno, típico espolón calcáneo de la mujer gordita de más de 60 años, duele poco o nada, lo que duele es la fasciitis plantar, recuerden, donde se inserta en la cara inferior del calcáneo, la fascia plantar, eso sí puede doler. Y estamos acá llegando a la rodilla, y la rodilla también tiene fenómenos osteoartríticos, pinzamiento muy importante a nivel de los compartimentos internos, con proliferación del cóndilo. Estos son las rodillas que llevan al genubaro, esas rodillas chuecas, acompañado de proliferación de las espinas tibiales, que también son elementos propios de fenómenos degenerativos. Recuerden que todo lo que sea proliferación a nivel de la cara posterior de la rótula es degenerativo. Esta es la famosa osteoartritis patelofemoral. Estas son las rodillas donde, si uno quisiera hacer, por ejemplo, una artrocentesis, una infiltración, intenta mover esa rótula, y esa rótula está fija porque tiene una gran proliferación patelofemoral. O sea, los 3 compartimentos que tiene la rodilla, compartimento interno, compartimento externo y la patelofemoral, pueden comprometerse en los fenómenos degenerativos. Así como les decía, esto, cara posterior de rótula, es degenerativo. Cuando aparece alguna imagen acá en la cara anterior, en general eso es una entesitis, una entesopatía. Otro paciente muy interesante que tenía su osteoartritis de rodilla con pinzamiento a nivel de cara del compartimento externo, de los 2 lados. Pues vamos a quedarnos con esta, con proliferación, pero que tenía un dolor muy intenso, que era bastante curioso. El paciente le dolía mucho cuando caminaba, cada vez le dolía más,
le decían que tenía una claudicación intermitente, que tenía un proceso vascular, periférico, que bueno, ecografía, etcétera, etcétera. Y con esta imagen que me llega, el paciente tenía una necrosis ósea aséptica o avascular, como vamos a ver en la próxima charla. Pero entonces recuerden que además de tener una osteoartritis, el paciente tiene todo el derecho del mundo a tener alguna enfermedad concomitante. Entonces, cuando tiene algún síntoma que para ustedes excede lo que es la patología degenerativa, debemos ir a buscar específicamente varias cosas, y entre ellas una necrosis ósea aséptica como era esto. Esto ya lo vimos, lo vamos a pasar. Esto también la vimos, pero recuerden que la cadera, fíjense que el pinzamiento externo, superexterno, es irregular y ya con una proliferación acetabular que trata de evitar la subluxación de esa coxofemoral. Ya vamos terminando, no se angustien, ya terminamos. Falta un ratito nada más. Este es el paciente osteoartrítico, este es el paciente con artritis reumatoidea que ha hecho una gran proliferación acetabular de los dos lados, y fíjense cómo esto contiene la cabeza del fémur. Entonces, lo que habíamos mencionado en otras oportunidades es que a veces esa reacción osteofítica del paciente le sirve y mucho para compensar una anoxia que está agrediendo, y el paciente en este caso se defiende bien. Por lo tanto, si bien tiene la artritis reumatoidea, está contenida esas cabezas. Otro paciente con DISH, para no confundirlo con syndesmofitos, recuerden esta proliferación, esto que se ve que es la calcificación y posterior osificación del ligamento vertebral común anteroposterior, del lado derecho, bueno, chao, se fue. Que aparece, ya llegamos, que aparece del lado derecho y no del lado izquierdo por la pulsación aórtica, en otro paciente con el DISH. Otro osteofito típico, muy típico, pico del oro, osteofitos, y esto, que también me fue llegado como o un DISH o un syndesmofito grueso, en realidad esto es un osteofito, contratípico, pero muy grosero, muy grueso, muy ancho. ¿Por qué no es un osteofito? ¿Por qué no es un syndesmofito? Porque si se fijan, nace del margen, tiene un crecimiento horizontal, es triangular, de base proximal, y después, bueno, crece para arriba o puede crecer para abajo, pero por todos los músculos que están acá. Bueno, no. Esto, perdón, no es que... Es un repaso fugaz. Sí, ya, ¿les pareció bien todo lo que vimos? ¿Se les pareció bien? Bueno, no, yo por si me quedó alguna duda, ¿no? Por alguna placa que vimos antes. Bueno, y esto, y ya estamos terminando, esto también es un DISH. Fíjense que todo este gran conglomerado óseo, esto es... ¿Ustedes están viendo? No, perdón, yo no lo puse en presentación. Sí, la estamos viendo, nada más que está ahí. Estaba en presentación. Sí, lo pongo chiquitito para ver si están abusando la vista, pero así lo van a ver mejor. Bueno, otro paciente con un DISH, nuevamente respetando los espacios intervertebrales. ¿Sí? A modo de conclusión, entonces, no se justifica pedir radiografías en un primer episodio de gota aguda. Recuérdenlo, no pedir radiografías en un episodio de gota aguda. Segundo, o sea, cuando uno está ante la presunción de que es una gota aguda, por supuesto que ese es un proceso infeccioso, vamos a tener otros antecedentes. El tofo puede dar una gran destrucción articular a tal punto que a veces puede semejar o un proceso tumoral o un proceso infeccioso. La condrocalcinosis se asocia con osteoartritis y la osteoartritis erosiva se debe diferenciar de la artritis psoriática. Y con esto sí terminamos y ya los dejo libres, pero estoy dispuesto a cualquier pregunta que pueda surgir. Bueno, acá en el chat, solamente gracias. ¿Gracias por terminar o gracias por la charla? Sí, gracias por terminar, me parece. Bueno. No. Gracias, excelente. Como siempre, bueno. La verdad es que tiene un museo de radiografías, Eduardo, que yo no he visto en otro lado. Así que, la verdad que excelente.
¿Quieren hacerle alguna pregunta a Eduardo? Y de paso le voy comentando, bueno, que tomé notas de los 2 mails que mandaron para las becas. No se queden sin entrar al Congreso argentino. Le dicen a sus jefes que si no consiguen beca me llamen. Todos sus jefes tienen mi mail y mi celular, así que no se queden con las ganas. Bien, ¿alguna pregunta para el doctor? Muchas gracias, excelente, muchas gracias, muchas gracias. Parece que todos se quieren ir a comer, Eduardo. Bueno, no, el agradecido soy yo, porque realmente sé que es un esfuerzo a esta hora, Zoom, seguramente han tenido 3, 4 Zoom en el día, es agotador, así que les reconozco. Mira, había el esfuerzo. gente en los taxis, gente en los bares, vi ahí, así que, bueno. Perdón, gracias me preocupa eso de los bares, ¿cómo es esto? Y bueno, están ahí, ¿viste? Solamente con una gran... Choreándole el wifi al bar, pero bueno, hacen el esfuerzo de estar, por lo menos. Así que bueno, nos vemos en el Congreso y después el 16 del 12 para la última charla del curso. Un abrazo. Bueno, un abrazo, feliz día, Gracias, que terminen Edu. bien. Chao, gracias a ustedes. Que termines bien. Chao.